Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es como los que sueñan, nuestra boca se llena de risa. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Daniel capítulo 3 y capítulo 3, 4, 34 al 37. Capítulo 4 del 34 al 37. Estaba yo pensando en el capítulo 3 porque es considerado Nabucodonosor como uno de los reyes más grandes y poderosos que levantaron e hicieron grande al imperio babilónico. De hecho, en el capítulo 3, Nabucodonosor, viendo su gloria y viendo su grandeza, él mandó a construir una estatua inmensa que lo representaba a él y pidió que todo ser viviente que existiera en Babilonia se inclinara en determinados tiempos hacia esa estatua. Y bueno, él allí empezó a aprender que más grande que él está Dios, y que Él es el que gobierna y fortalece a las personas y a los que están en autoridad. Sin embargo, en el capítulo 4, Nabucodonosor tiene un sueño donde ve un árbol grande, frondoso, y que de repente ese árbol es cortado de tajo y nada más queda un pequeño tronco sosteniéndolo, y escuchó una voz que reafirmaba que los reinos provienen de él, que el único reino eterno es el de nuestro Dios. Y intrigado por esta revelación, le pide a Belsasar, que era el nombre babilónico de Daniel: por favor, interprétame este sueño. Cuando Daniel interpreta ese sueño, él, apenado, dice: Señor rey, me gustaría que el cumplimiento de este sueño fuera para alguna otra persona, menos para ti. Sin embargo, este sueño que tuviste dice lo siguiente, ¿no? Dice que aunque tú eres un rey y eres un rey grande, hay alguien más grande que tú, más altísimo que tú, y es el Dios de los cielos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que hace todas las cosas, ¿no? Y Él, debido a tu soberbia, te va a enloquecer, te va a quitar la razón y vas a andar 7 años como un animal salvaje, comiendo pasto, comiendo hierba, y te va a crecer el cabello y las uñas como garras.
que no te pase esto, rey. Y Nabucodonosor escucha eso y se le olvida, como que pasa por alto, y se cree que durante su tiempo se construyó una de las grandes maravillas del mundo, como eran los famosos jardines colgantes de Babilonia. Y dice la Biblia que él estaba paseando por su palacio y estaba presumiendo y gloriándose o vanagloriándose de todo el paisaje de los palacios, de los edificios, de los jardines, de todo lo que él había construido. Dice la Biblia en el capítulo 4 que aún estaba la palabra en su boca cuando perdió la razón, y se cumple el sueño que tuvo. Anduvo como una bestia salvaje, anduvo por 7 años como un animal salvaje, lo tenían recluido y le creció el cabello, como dice, como plumas de águila, y las uñas de las manos así como garras, y nada más andaba comiendo del pasto, de lo que veía él en el suelo. Y cumplido el tiempo, le volvió la razón. Le volvió la razón, y es donde entra este pasaje del versículo 34, donde él expresa lo de Dios. En la introducción que quiero mencionar, pensando en Nabucodonosor, pero también pensando en muchas personas, inclusive en nosotros, es que uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad es nuestra falta de asombro hacia Dios y hacia su persona. Como cantaba hace rato Toño, nunca vamos a dejar de cantar: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, porque Él solamente hace cosas grandiosas, cosas impresionantes, y corremos el riesgo de dejarnos de asombrar de eso. Corremos el riesgo de cantar ese canto ya nada más por costumbre o de memoria, sin contabilizar, sin tener presente, sin recordar todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Recuerden que este es el último domingo, ya se nos fue el mes de enero, y por su gracia Dios nos ha permitido recordar en este mes la importancia de adorar, pero de adorar al Señor. Y al adorar, yo les animo, sin que hagamos gran escándalo o shows, que sigamos asombrados de Dios, que al adorar a Dios sigamos asombrados. Como decía Toño hace rato, que al venir sí tengamos gozo de vernos, pero el mayor gozo es que nos vamos a encontrar con el Señor como iglesia, como pueblo suyo. Y Dios quiere que nos asombremos, que no dejemos de asombrarnos. Tristemente, fíjense bien, algo triste, buscamos asombro en la creación. Y cuando hablo de creación, estoy hablando de lo creado, de las cosas visibles, de las cosas que vemos, y nos admiramos de una cosa, nos admiramos de otra, a veces de una manera no muy saludable, no muy sana, y también en nosotros mismos. Sin embargo, al pensar en adoración, la adoración tiene como propósito enfocarnos nuevamente en Dios. Dios fue sabio al decir: aparten un día dentro de su semana bien ocupada, aparten un día para enfocarse en mí, para pensar en mí, para recordar quién soy yo, y no en ustedes mismos. Obviamente un día es el ejemplo para acordarnos de Él, pero esto debe ser todos los días. Todos los días asombrarnos ante su presencia y ante sus cuidados, y no en las cosas de la tierra. Este pasaje nos recuerda aspectos importantes hacia dónde debe de apuntar nuestra adoración. Y pensando en este pasaje de Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 37, yo, para variar,
descubrí tres pensamientos que les quiero dejar. El primer pensamiento es el siguiente: porque la adoración nos muestra quién es Dios. Porque al adorar debemos de descubrir quién es Dios. Y vean, y déjenme adelantarles algo y decirles algo. Yo tengo la convicción de que Nabucodonosor, siendo un rey pagano y viviendo en un pueblo idólatra que practicaba la astrología y la hechicería, la magia y muchas otras cosas, eso no importaba que fuera el pueblo más adelantado de la historia de su tiempo, sino que también junto con sus adelantos también había mucha idolatría, mucha maldad. Yo tengo la convicción por este pasaje y por las palabras de Nabucodonosor, que Nabucodonosor se convirtió a Dios, que Nabucodonosor reconoció quién era Dios. Y las últimas palabras registradas de Nabucodonosor es esta: Daniel 4, del 34 al 37. Después de eso, ya no se sabe más de Nabucodonosor. ¿En qué me baso para decir que Nabucodonosor se convirtió al Dios vivo? Vean lo que dice el versículo 34. Daniel 4, 34. Dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Vean, era como una bestia salvaje. Era como una bestia que andaba en cuatro patas, arrastrándose y nada más viendo al suelo. Sin embargo, al cumplimiento del tiempo, de los 7 años de locura, dice que él levanta sus ojos al cielo. Dice: recuperé la razón. Y creo que toda persona que levanta sus ojos al cielo recupera la razón. En otras palabras, dejamos de disvariar, dejamos de estar confundidos, dejamos de estar en locuras o en loqueras y volteamos al verdadero, aquel que nos debe de asombrar todos los días. Alabé, adoré al Altísimo. Vean, su estatua, pues yo pienso que quedó hecha a un lado. El glorioso árbol que soñó con la multitud de hojas y frondoso quedó cortado. Su único enfoque era el Altísimo. Cuando tú y yo adoramos, dejamos de pensar en tus cosas, en nosotros mismos, y empezamos a pensar en Él. Nos empezamos a adorar en Él. Ahora, si nos sentimos bien, eso es un plus. Eso es un extra que nos debe de llegar. Lo más importante es decir: vine a adorar al Señor. Amén. Vine a adorar al Señor porque Él vino a mi vida en un día muy especial. Como decía Toño, ¿no? Él cambió nuestro corazón y nos dio, ¿qué dice? Un camino mejor. Y esta es la razón por la cual yo canto hoy: vine a adorar al Señor, vine a alabar al Señor. Entonces él sigue diciendo: y di honra a aquel que vive para siempre. Tú y yo no vamos a vivir para siempre. Estaba el otro día oyendo a un conductor diciendo: ya los mejores cantantes se nos están yendo, se nos han ido. Ya casi no quedan grandes cantantes. Y a lo mejor sí, grandes personas famosas ya han partido. Pero aquel que vive para siempre es nuestro Dios. Amén. Él es para siempre. Y luego agrega: su dominio es perpetuo. Es decir, su control, su reino es para siempre. La palabra perpetuo es que es para siempre, no va a acabar. Y luego termina diciendo: y eterno es su reino. ¿Quién es Dios?
es el Altísimo, es el más grande de todos, está por encima de todos. ¿Quién es Dios? Es aquel que vive para siempre, aquel que es eterno, aquel que nunca va a morir, aquel que nunca va a pasar. ¿Quién es Dios? Es aquel que aunque los reinos de este mundo empiezan, son grandes, pero después decaen y mueren, su reinado es para siempre. Nabucodonosor fue el rey más grande, pero después Babilonia se empieza a venir para abajo. Y después vienen los medos y persas. Y son los que toman el control de esos reinos. Y Daniel fue testigo de todo ello. De hecho, se dice en la historia que cuando entraron los persas, los medos y persas, y conquistaron Babilonia, fue en una noche por sorpresa, dice, y ni una flecha fue disparada, ni una lanza fue lanzada. Entró el ejército persa y Babilonia fue derrotada sin ofrecer resistencia. Así es, los reinos de este mundo, Nabucodonosor, que se creía glorioso y que presumía y se asombraba de las grandezas que él había construido durante su reino, él dice, el único asombro correcto que debemos de tener es hacia la grandeza de nuestro Dios y hacia su reino eterno. Paul David Tripp dice en su libro Asombro, nosotros vivimos nuestras vidas con asombros equivocados. Toda nuestra vida dejamos de enfocarnos en Dios y vivimos en asombro equivocado, y eso genera una guerra interior, donde esa guerra es: ¿de quién me voy a asombrar? ¿De mí, de lo que hago, de mis logros, de lo que veo, o de Dios? Y en esa guerra Dios quiere recuperar el asombro que él merece. Y Nabucodonosor lo logró porque primeramente descubrió quién es Dios, pero también descubrió, en segundo lugar, quién es Él. Porque la adoración nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Al adorar, tú y yo tenemos que estar bien conscientes de nuestra bajeza. Si Él es altísimo, nosotros somos chiquitos. Si Él es eterno, nosotros somos vulnerables y pasajeros. Si nuestro dominio puede durar algunos años, el dominio de Él y su reino es eterno. Vean lo que dice el versículo 35 de este capítulo 4. Dice, todos los hombres de la tierra, y pudiera decir, incluyéndome yo, todos los hombres de la tierra, incluyendo a Nabucodonosor, no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo, la Reina Valera 60 me parece que dice de los ejércitos celestiales. Él tiene dominio sobre los hombres y sobre los seres espirituales. Y agrega lo siguiente: y entre la gente de la tierra, nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? O cuestionarle. Y alguien dijo por allí, Job diría amén a esto. Job se atrevió a cuestionar a Dios y tuvo que decir, pongo mi mano en mi boca porque no tengo por qué cuestionar a Dios. Así que al adorar a Dios, tú debes de alguna manera de olvidarte de ti. ¿Olvidarte de ti en qué aspecto? De vivir enfocado en ti. De vivir enfocado en lo que quieres, en lo que necesitas, en lo que te gusta, en lo que amas, en todo. O sea, nosotros somos nada.
Ahora, ven una cosa, no quiero que me malinterpreten y piensen que le estamos restando valor a nuestras vidas o dignidad u honor a nuestras vidas. Vean lo que dice, comparado con Él. Comparado con Él o delante de Él, todos los hombres somos nada. Somos nada. Y había un personaje cómico que salía en la televisión y su expresión era, no somos nada. No somos nada, ¿sí? Pero ahora yo lo entiendo. Comparado con Dios y ante el Dios Altísimo, tú y yo no somos nada. Por eso cuando corremos el riesgo de que nuestro ego, de que nuestro orgullo se vaya a disparar y alguien nos empiece a levantar del piso, enfocarnos nuevamente en Dios y decir, Señor, manténme tú en el piso, manténme tú en la tierra. Me cae muy bien esa felicitación, me cae muy bien esas bonitas palabras que dijeron, pero el único Altísimo eres tú y yo soy tu criatura. Yo no soy Dios, yo soy tu creación. ¿Y en qué me baso para decir que no demeritamos el honor y la dignidad de las personas? Porque vean el versículo 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino. Como dice, con mayor honra que antes. Cuando tú y yo nos enfocamos y honramos, adoramos al Señor, Dios nos coloca en el lugar que nos corresponde. No en el lugar que tú crees tener, en el lugar que nos corresponde. Pablo lo dice así, ninguno tenga un concepto más alto que aquel que debe de tener, que debe de tener. Y mientras más adoramos a Dios, mientras más nos enfocamos en Dios, nos podemos ubicar en quiénes somos y en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vean, mientras más adoras a Dios, Dios te devuelve el valor que tú tienes o que debes de tener. Dios te hace que recuperes la dignidad y te honra. Él lo dice en su palabra, Jesucristo lo dijo, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol Pedro, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Dice que Dios prefiere a los humildes y rechaza a los soberbios. Entonces, la adoración nos ubica en el lugar donde debemos de estar siempre. Y en último lugar, en tercer lugar, el tercer pensamiento que les quiero dejar es lo siguiente. La adoración a Dios nos debe de asombrar porque nos recuerda lo que Dios hará con nosotros. Ya sabemos quién es el Altísimo, ya sabemos lo que somos nosotros, pero también la adoración nos recuerda qué va a hacer Él contigo y conmigo. Vean lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, ya siendo rey, ya recuperando su gloria, su reino, sus nobles, ya siendo restituido, dice, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra
al Rey del cielo, o sea, con Rey con R mayúscula, al Rey de Reyes. Todos sus actos son justos y verdaderos. Y luego agrega, y es capaz de humillar al soberbio. Él es capaz, Él es poderoso para poner en su lugar a aquellos que son soberbios. A lo largo de la historia hay hombres finitos, humanos, que se hicieron llamar Dios y que despreciaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estas personas fueron humilladas. Estas personas fueron bajadas. Inclusive, imagínense, qué increíble que un emperador romano, me parece que se llamaba Calígula, nombró emperador a su caballo. O sea, casi divinizó a algo creado. Pues Calígula está considerado como uno de los reyes o emperadores romanos más locos. Sí crueles, sí terribles, pero una persona desequilibrada. Creo que el mismo Senado romano lo hizo a un lado en ese aspecto, ¿no? Pero Dios va a actuar. Ahorita hay asombros de guerra. Hay asombros porque Rusia se está levantando como un imperio para desestabilizar Europa oriental y Europa occidental, bueno, el mundo. Y también se está aliando con China y con los árabes, con Irán, y están haciendo tratados de controlar las vías marítimas con sus barcos de guerra y todo ello. Dios va a quebrantar a aquellos que se levantan por encima de Él y que desprecian y que persiguen la gloria de Dios. Dios los va a quebrantar. Nos asombramos, vemos las noticias y inmediatamente decimos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios va a poner a cada quien en su lugar, inclusive a este amado país. Nosotros amamos a este país, porque tal vez tú digas, sí, Rusia, sí, ponlo en su lugar, Dios. China, sí, Corea del Norte, sí, Afganistán, sí, ponlos en su lugar. Si nosotros como país no nos arrepentimos, no buscamos a Dios, Dios nos va a poner en nuestro lugar y dice que nos hará caer como el águila, que va volando, que va en las alturas. Dice, si te levantas como el águila, yo te haré caer también. Dios va a juzgar, inclusive Dios va a juzgar a su pueblo judío, a los israelitas. ¿Por qué? Porque se han llenado de soberbia y Dios los va a sacudir y a juzgar también. Así que, si tú estás temeroso, si tú estás asombrado por lo que están haciendo los soberbios, por lo que están haciendo la gente orgullosa de este mundo, recuerda algo: no los imitemos, no sigamos su ejemplo. Hay un Dios altísimo que va a poner a cada quien en su lugar y que Él es capaz de humillar al soberbio. Así que cuando adoremos al Señor y al terminar este mes y estar enfocados en Él, en su adoración, porque existimos para adorar a Dios, pensemos en eso. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que Dios va a hacer con nosotros. Si tú te humillas delante de Dios, Él va a llenarte de honra, de dignidad y de gloria. Y te va a usar, porque Dios honra a los que le honran. Y quiero terminar con esta conclusión. Debemos en esta tierra
Y mientras luchamos con nuestra mortalidad y pecado, recuperar nuestro enfoque en Dios. Y no nada más recuperar nuestro enfoque en Dios, sino pedirle al Señor humildad para acercarnos a Él de manera correcta y vivir dependiendo de Él, diciendo, como decía Moisés y veíamos esto hace semanas, no daré ni un paso si tú no vas conmigo, Dios. No daré ni un paso en este 2022 si tú no vas conmigo. Y hacer eso tomado de su mano hasta que Él nos lleve a su hogar. Amén. ¿Cuántos nos iremos a adelantar este año? No lo sabemos. ¿Cuántos terminaremos este año? No lo sabemos. Pero mientras eso pase, estar tomados de su mano. Oremos al Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias porque una de las tareas que nos mandas es adorarte, Señor. Y como remanente, una de las cosas importantes que tenemos como existencia es adorarte a ti. También vamos a ver de amar al prójimo, bendito Padre, y alcanzar al mundo, Señor. Pero en primer lugar, no perder quién eres tú. Eres el Dios Altísimo. Gracias por este pasaje de tu palabra que nos recuerda que una persona tan importante, tan grande como fue Nabucodonosor, él se humilló y él te reconoció y tú le honraste y recuperó su gloria, su honra y su reino. Te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor. No queremos que sea al revés. Queremos darte el reino a ti porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, Padre. Vamos a continuar con nuestro programa.